Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que ya cae en el año 22, o sea, desde el último que grabo todavía en el 21, estoy grabando el viernes en la tarde. Y antes de entrar en materia, que no va a ser muy largo hoy día, quiero decirles que agradezco mucho a todas las personas que no solamente se han sumado, no siempre todos los sábados, pero muchos sábados, algunos sábados, y me han hecho comentarios que les parece que les gusta este programa. Algunas incluso dicen que es el único programa que ven o que es el único que les gusta, está bien, y que les ha servido en algunos casos para recordar temas o para interesarse en otros que no conocían bien. Y yo, esa es la idea que tuve siempre. Nunca he pretendido dar clases ni cátedra de ninguna cosa. Simplemente hago lo que puedo con los temas que conozco un poco, con la idea de que ustedes se interesen y lleguen a conocer mucho más incluso. Y supongo yo que seguiré el año 22, que comienza ahora precisamente con este programa, haciéndolo. En algún momento mis temas se van a agotar porque los temas mismos son limitados y yo más limitado todavía. Y en ese caso veremos. Es probable que este año 22 vayan a haber algunos cambios en esta edición del Portal de Villegas. No muchos, pero algunos en términos, no sé, de más entrevistas. Hemos hecho muy pocas. Quizás participe más en este programa más veces nuestra amiga Nicole, o puede ser que en vez de hacer sábados culturales haga otra cosa. Vamos a ir viendo. La idea es ofrecer siempre algo que sea interesante, entretenido para ustedes. Ahora, el tema de hoy son los ismos. ¿Qué es un ismo? ¿Cuáles son las implicaciones de la existencia de un ismo? ¿Qué clase de personas participan? Y con ismo me refiero a una ideología, una postura que se convierte en un ismo. Por ejemplo, el comunismo, el cristianismo, el nazismo, el nacionalismo. No es simplemente que yo esté aquí arbitrariamente juntando palabras que terminan en las mismas 4 letras. Hay algo más que eso. No es meramente una similitud verbal, semántica. Hay algo más. El nacionalismo, por ejemplo, no es meramente una persona que tiene amor o respeto por su nación, está dispuesto a hacer lo que corresponde a un ciudadano, etcétera, etcétera. El nacionalismo es una pasión mucho más poderosa que va mucho más allá de ese respeto, de esa actitud normal. Y en casos en que esa nación no tiene una expresión estatal, como lo hemos visto en la historia, especialmente en el siglo XIX, genera movimientos. Los ismos siempre generan movimientos de gente que está en la misma postura, muy reconcentrada, y luchan por establecer los derechos reales o ilusorios, muchas veces ilusorios, de su nación. Y eso se convierte en nacionalismo. Y los nacionalismos, como otros ismos, lamentablemente tienden a llevar al conflicto. Y el ismo, ya sea comunismo, nacionalismo, nazismo, ¿qué otros hay? El bonapartismo, que ustedes muchos quizás no lo conozcan, pero tuvo mucha fuerza en Francia en el siglo XIX. El bonapartismo, o sea, el amor, el compromiso emocional, intelectual con el gobierno que ejerció primero Napoleón Bonaparte I, y luego eso se transfirió en algún grado a su sobrino Napoleón III. Todos estos ismos sacan a la persona a los carriles normales de la adhesión fría, tranquila, resultante de intereses, de razones, incluso de algunas pasiones, pero morigerada. Sobrepasa esa frontera y se convierte en una causa. La persona que está integrada a un ismo, y me refiero a los que realmente están integrados y no simplemente a los que se proclaman por conveniencia, por inercia, por una cuestión familiar, pero que en el fondo les importa muy poco. Por ejemplo, conocemos cristianos que son de cristianos tienen bastante poco, no siguen las normas de su iglesia, ni siquiera van a misa, dicen soy creyente a mi manera. Ustedes conocen a esas personas. Pero estamos aquí hablando obviamente del que se toma en serio esa postura. Y en el caso extremo, y lo vamos a usar el caso extremo como ejemplo para perfilar bien el concepto,
no implicando que todo el mundo llega a ese extremo. Por definición, los extremos son extremos de un eje que tiene muchas gradaciones menores al extremo. Obvio. El militante de una causa ismo es una persona que ha configurado gran parte y a veces la totalidad de su persona, de sus pensamientos, de sus sentimientos, en función de la idea de la causa, de la doctrina de su ismo. Totalmente. Y los cristianos, por ejemplo, de los principios del cristianismo, no todo, pero un número muy grande, mayor que el que existe ahora seguramente, en términos proporcionales, y asumieron su cristianismo de una manera, con una intensidad que ahora resulta difícil imaginar. Algunos se fueron a azotar y a mortificar a monasterios, o se convirtieron en cenobitas, se iban solos al desierto, se metían en una cueva, apenas se alimentaban, todo el día castigándose con el cilicio, golpeándose la espalda, tratando de mortificar la carne. Esos son algunos. Otros recorrían las ciudades del Imperio Romano, donde fue que creció el cristianismo, buscando paganos a los cuales castigar, buscando templos paganos a los cuales quemar y demoler, en un estado permanente de celo religioso. El nazismo, ¿para qué hablar? El nazismo llevó a muchos alemanes, especialmente los más jóvenes, a posturas extremas de fanatismo, un fanatismo asesino, cruel, que lo llevó a lo que podríamos haber imaginado niños comunes y corrientes, convertidos en máquinas de matar, fríos, incapaces de sentir la menor compasión por nada ni nadie, y por lo tanto muy capaces de seguir las órdenes de Hitler y de sus subalternos. Crímenes a un nivel como ustedes ya conocen. El nacionalismo también llevó a muchos europeos del siglo XIX a adoptar posturas tremendamente agresivas contra otras naciones. El nacionalismo siempre tiene un blanco, primero, en las autoridades políticas que no permiten que esa nación se constituya como Estado, por ejemplo, naciones que están dentro de un imperio y que, por acción de algunos grupos muy minoritarios, normalmente intelectuales de segunda categoría, que son los que están con el grado de resentimiento suficiente para buscar una causa demoledora, y empiezan a incentivar, a expoliar sentimientos nacionales, a descubrir en su tribu étnica virtudes muchas veces inexistentes, a idolatrar sus costumbres propias y su idioma como si fuera la gran cosa. No siempre es la gran cosa. Y primero llevan a estas personas convertidas en nacionalistas a luchar contra el régimen superior, por ejemplo un imperio que los domina a todos por igual, a ellos y a otras naciones, y luego, o en simultánea, a luchar contra otras naciones, contra otras minorías. Y estas cosas terminan bastante mal. Si ustedes leen la historia que yo les he contado, estoy releyendo, de las revoluciones europeas en 1848-49, se produjeron sobre todo en Europa central, en la zona de lo que ahora es la República Checa, la República Eslovaca, Austria, Alemania de la parte este de Alemania. Había un montón de nacionalidades que habían llegado ahí o estaban ahí como resultado de una larga historia de guerras dinásticas, etc. Bueno, se produjeron hechos muy brutales, muy sangrientos, muy atroces, y eso es lo que sucede con los nacionalismos. Y eso es lo que sucede con todos los ismos, la facilidad con que su compromiso, llamémoslo espiritual, con la causa es tan grande que inevitablemente asocia a ella una gran parte de su pasión, por lo tanto de sus odios y a veces de sus amores, pero principalmente de sus odios, que es la emoción que más fácilmente puede ser invocada y fustigada.
Pero antes de continuar con esto, me van a permitir ustedes que me refiera en mi primer bloque de publicidad a Ideal Service, que es una empresa que simplemente lleva a cabo por usted persona o por usted empresa, trámites que son simplemente transferir, mover de un lado a otro cosas, personas, objetos, documentos, lo que sea. Las transferencias físicas no han terminado con la internet. Usted, si tiene que ir a buscar algo que se le quedó, una billetera que se le quedó en un restaurante, tiene que ir a buscar la billetera o alguien tiene que traérsela. Hay un desplazamiento de objetos en el espacio y el tiempo. Las empresas tienen que hacer eso muchas veces. Y el resultado de esto es que muchas veces usted no puede, o la empresa no puede. Ustedes me van a permitir una pequeña pausa ahora. Perdonen, tenía que atender un asunto. Les decía que Ideal Service es ideal porque precisamente hace todos esos movimientos de cosas, personas, documentos que hay que llevar a cabo y que a veces usted no puede o no quiere. Las empresas a veces no tienen personal suficiente. Ideal Service está actuando en este campo hace bastante tiempo. Tiene más de 3.500 clientes y repito, no importa cuál sea su gestión, por minúscula que le parezca, por algo que no merece el tratamiento de una empresa, pero esta empresa está para eso. Si le quedó una billetera en un restaurante, van a mandar a alguien a buscarla y se la van a traer a su casa, por ejemplo. Ideal Service, estimados amigos. Continúo con Oxinova. Ya conocen Oxinova, este producto desarrollado en Estados Unidos hace unos 10, 15 años, con mucho éxito. Se mezcla en un litro de agua y el polvito que está dentro se convierte en una colonia de bacterias que destruyen, aniquilan las bacterias que producen mal olor. Esto es ideal para las fosas sépticas en casas que no tienen salida de alcantarillas, para los restaurantes donde hay mucho material orgánico que se va quedando en distintas partes del sistema de cañería. Incluso me dicen que en la agricultura, personas que utilizan para el riego aguas hervidas, aguas negras, tratadas, con el tratamiento con esto además han probado en lo que han sembrado, en lo que están regando, una mejoría notable en el crecimiento de las plantas, en número, en tamaño, porque de algún modo estas bacterias ayudan, facilitan la presencia de los fertilizantes y destruyen aquellas cosas que aminoran la acción de los fertilizantes. Así que tiene un montón de utilidades. Y Mari, un hotel fantástico, súper exclusivo, situado en la región de los lagos. Es muy exclusivo, no es barato. Era un hotel solo para extranjeros, ahora también se abrió a los chilenos. Si usted quiere disfrutar unos días realmente increíbles, hotelmarimari.com, póngase en contacto con ellos. Usted paga la tarifa y tiene acceso a todos los bienes, todos los servicios sin pagar un peso más. Todo, incluyendo los masajes, las visitas con guías especializados, todo incluido. Es realmente una manera de salirse de huir del mundanal ruido, pero de frentón. Nada de un hotel con miles de personas, nada de aglomeraciones, de balneario típica que uno sale de la sartén y cae al fuego. Esto sí que es descanso. hotelmarimari.com. Les decía entonces que los istmos concentran en una gran parte de la pasión, de la vida, de los que están realmente integrados, y el resultado suele ser una actividad muy intensa. El activista de algo, también es una forma de llamarlo, un activista, un hombre que está activo en función de una causa, no para. Y eso lo hace para los demás, las personas normales como yo, como usted, que le revientan, que nos estén bajadereando con un tema, resultan personas insoportables. Todo se convierte en un tema de activismo, todas las acciones tienen que ver con la causa, toda palabra que usted diga es interpretada en función de la causa. Inmediatamente se genera un lenguaje políticamente correcto de acuerdo a la causa. Es asfixiante. Pero los que están participando en eso obtienen un montón de beneficios y por eso participan. Ahora, se requieren ciertas condiciones para ser a plenitud un miembro de un movimiento istmo. Se requiere, con todo respeto, cierta insuficiencia intelectual, porque para caer en una forma tan decidida en un conjunto axiomático de principios que se consideran de valor absoluto, que son dogmas,
no se recomienda demasiada inteligencia. Al contrario, un sistema simple de ideas que lo explica todo es el producto ideal para la mente que no tiene mayores capacidades, y por lo tanto usted no va a encontrar personas especialmente brillantes en las filas de los movimientos, en el rank and file. Los dirigentes pueden ser otra cosa. Entre paréntesis, los dirigentes de los movimientos ismos son bastante más cínicos, bastante más fríos y bastante más maquiavélicos en esta materia, y más bien tienden a usar el movimiento que ser parte del movimiento. Segunda cosa que se requiere es, en el que va a ser miembro, en el que eventualmente se convierte en miembro activo, en activista, se requiere cierta sensación de vacío y tedio, de disgusto con la vida, normalmente velado, reprimido, pero que se manifiesta en esa forma, en la forma más común y corriente de esta vaciedad interior, que es lo que se llama el aburrimiento, que no hay, la gente que no sabe qué hacer consigo mismo, la gente que llega a un lugar y ya quiere irse a otro, abre un libro y inmediatamente lo cierra, prende el televisor, lo apaga, lo cambia de canal, arrancando permanentemente de sí mismo, de su tedio, de su vacío interior. Personas así son material ideal para una causa. La causa les ofrece el fin, algo. Les ofrece eso, una causa. Los saca del aburrimiento, los saca de esa sensación de vacío, los llena de propósitos, de metas, los convierte en militantes, los convierte en activistas. Y por todas estas razones, por estas dos razones, y otras seguramente, el material humano típico de un movimiento es gente joven. Es raro ver gente mayor. Si hay gente mayor, son los que están manejando los hilos del asunto. La gente más joven, su insuficiencia intelectual, fuera de, digamos, las capacidades naturales con que hayan nacido, se basa en su falta de experiencia. Eso genera falta de conocimiento, y eso es insuficiencia intelectual. O sea, no tienen suficientes elementos, conocimientos, experiencia para más o menos entender un montón de cosas que ya entienden los adultos, y por lo tanto podemos describir todo eso como insuficiencia. Y segundo, el tedio los asalta a los jóvenes de una manera mucho más brutal que a los mayores. Porque los jóvenes están, no siempre, estoy aquí generalizando, en un limbo. No están todavía realmente integrados, salvo en algunas sociedades muy tradicionales donde ya a los 12, 13 años el niño es metido en un carril determinado. Ahí no se encuentra el fenómeno que estamos hablando. Pero en otras sociedades, incluso sociedades bastante antiguas, el joven, por lo menos por un tiempo, está fuera de la actividad económica, del trabajo, todavía no tiene familia y no tiene suficiente experiencia, y por todos esos motivos no ha llegado a la situación en que tiende a llegar el adulto. El adulto ha estado también como ese joven con todas esas situaciones, pero en un momento dado tiene que trabajar, y eso ocupa buena parte de su tiempo con una actividad que tiene que cumplir, y que por lo tanto a la buena o a la mala llena buena parte de su día, le genera sus propios problemas y preocupaciones vinculadas con ese trabajo, no le da tiempo para ponerse a mirar el ombligo. Probablemente tenga familia y por lo tanto tiene responsabilidades, hay que alimentar esa familia, hay que criar a los hijos, hay que mantener esa familia funcionando. Eso también quita tiempo, quita esfuerzos, y con estas cargas que el adulto ya empieza a asumir, se libera de una carga peor, que es el tedio, que es el vacío. Fuera de eso, el adulto ya pasó por esa experiencia, y quizás, si es suficientemente adulto, si tiene más de no solo 30, sino que tiene 40 o 50 años, pongamos 60, ha tenido la oportunidad de ver en qué terminan los arrebatos de entusiasmo, los arrebatos del activismo, ya tiene mucha desconfianza de eso, ha visto una o dos situaciones desastrosas que son resultado de esos movimientos llenos de entusiasmo, no confía en ellos, no tiene ganas, tiene menos energía. Además, una persona mayor empieza a perder energía, y por todas estas razones que ustedes pueden sumar, con los compromisos laborales, familiares, menor cantidad de hormonas circulando por su sistema, una experiencia acerca del vacío, de la futilidad y de la esterilidad de muchos de estos movimientos, no suele ser partícipe. Los jóvenes, en cambio, por las razones contrarias, sí. Se hizo un estudio, porque esto no estoy inventándolo, se han hecho muchos estudios, pero
Este es un estudio que se hizo acerca de quiénes eran las personas en Alemania que se sumaron al movimiento nazi. Y los que se sumaron al movimiento nazi son en su enorme mayoría jóvenes, incluso menos que jóvenes, púberes. Y quienes menos se sumaron, quienes eran más reacios, quienes eran más descreídos, quienes más así entre murmullos echaban la talla, como se dice sobre Hitler y su movimiento. Los que menos tenían ganas de sumarse, de presentarse voluntarios para reclutarse en la Wehrmacht o cualquier otra organización, eran los mayores. Gente de 40, 50 años, eran los más escépticos. Y usted va a encontrar ese fenómeno en todo orden de cosas. Hemos tenido recién una votación en Chile, presidencial. Y yo creo, no sé si se han examinado bien los datos todavía, considerando la cuestión de las edades, pero estoy casi seguro que la mayoría de los votantes por Boric eran jóvenes, y la mayoría de los votantes de Kast, que representaba el conservadurismo, llamémoslo así, eran mayores que ya no creen en las aventuras, que no creen en los saltos al cielo, que no creen en conquistar el paraíso, que no creen en movimientos basados en grandes expectoraciones mentales, en grandes principios que no tienen sustancia. Los viejos tienen una cierta experiencia, vivieron lo que significó el gobierno de Pinochet, han vivido lo que fue la Concertación, han visto muchas cosas, recuerdan lo que les contaron sus papás y mamás, y por lo tanto son los más reacios a sumarse a estas cuestiones. Pero para los jóvenes que están muriéndose de lata, que no tienen todavía familia que sostener, que quizás no están trabajando, pueden estar en la universidad o en el colegio todavía, y se latean como locos y no tienen, digamos, potenciales intelectuales propios que les permitan dedicarse a una actividad personal que les llene la vida. Entonces el ismo les da un sentido tremendo, les satisface todas sus necesidades. Los jóvenes son entusiastas participantes de todos los sismos a lo largo de la historia. Son, digamos, el ariete, son la fuerza de choque de los movimientos de cualquier clase, son los jóvenes. Los jóvenes que la literatura o el cine después idealiza, jóvenes románticos que están mirando grandes principios. Pero eso es literatura. Aquí se trata de jóvenes que no tienen muy claro qué es lo que quieren, salvo arrancar de sí mismos, de su tedio, que tienen inquinas contra sus padres, quizá contra el presente, porque las cosas positivas del presente que ellos están disfrutando ya no las disfrutan, no las sienten. Los disfrutes se apagan con la satisfacción misma. Lo único que sí sigue perdurando son aquellas cosas que no tienen. Las que tienen no ejercen ya ningún efecto. Eso es un principio psicológico básico. Las cosas buenas que se tienen las dan como naturales, como respirar. Son las cosas que no pueden tener. Son el lugar que no obtuvieron, la nota que no ganaron, lo que sea. Lo que los perjudica, los molesta, los llena de inquina, a lo cual se suma el tedio, y entonces llega el movimiento y les ofrece solución a todas esas cosas. El cristianismo ofrecía una solución, una salvación de este mundo inicuo. El nazismo ofrecía, el comunismo ofrecía, el nacionalismo ofrecía, todos los ismos ofrecen. Por lo mismo, cuando se enfrentan grupos que están incorporados a un ismo, pero son ismos opuestos, enemigos, se producen conflictos que son de los peores que ha visto la historia humana. Una guerra común y corriente genera, a poco andar, en los que están participando en ella, odios. El soldado que primero llegó ahí sin odiar a nadie, está metido ahí porque lo reclutaron, lo llevaron a un campo de entrenamiento, le pusieron un rifle en las manos y de repente lo desembarcan en algún lugar. El tipo no tiene, lo único que tiene es miedo. Pero un día ve morir un amigo, en otra oportunidad ya mató y se endureció con ese hecho, y empiezan a cobrarle odio al enemigo porque el enemigo los puede matar, y entonces empiezan a emerger odios y empiezan a emerger brutalidades que van más allá de lo que podríamos, entre comillas, llamar normal. Pero en el caso en que los que llegan ya están imbuidos por una ideología, es mucho peor. Es mucho peor el combatiente que está convencido del valor de su causa y por lo tanto está convencido de que al otro lado tiene no simplemente a otro civil que lo reclutaron y que lamentablemente está al otro lado y hay que combatir con él, sino que tiene un enemigo de su doctrina.
O sea, es mucho peor. Y por lo tanto, en Europa, las peores guerras que han habido son aquellas guerras inspiradas, directo o indirectamente, por conceptos, por ideologías, ya sea religiosas o seculares. ¿Por qué creen ustedes que las campañas en Rusia del ejército alemán fueron muchísimo más salvajes, crueles, brutales, que las campañas en Occidente? Y no fue solamente porque en Occidente, en la campaña de 1940 contra Francia, vencieron rápidamente los alemanes, sino porque era una guerra, digamos, normal, llamémoslo así. Contra Rusia, los soldados, los oficiales alemanes fueron adoctrinados de que aquí se trataba de una guerra a muerte, sin compasión, sin respeto por la Convención de Ginebra, por ninguna cosa. Era una lucha por la supervivencia de la raza aria, era una lucha contra el bolchevismo. Y a los rusos, a los soldados rusos, los adoctrinaron contra el fascismo, la defensa de la patria, etc. Entonces fue una guerra en que el salvajismo, que ya es propio de la guerra, se elevó al cuadrado, al cubo. Fue tremendamente cruel y brutal. Luego en Europa tenemos las guerras de religión. Pero antes de seguir con esto, me van a permitir ustedes que les recuerde unas cositas. Para invertir en Estados Unidos, lo mejor que usted puede hacer es ponerse en manos de inviertanusa.cl, que le va a hacer todo. Le va a ofrecer montones de opciones inmobiliarias o de franquicia, le va a abrir cuenta corriente en banco, le va a conseguir créditos hipotecarios, lo va a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, todo. Le va a conseguir vicerresidencia, llegado el caso. Todo en inviertanusa.cl. Y luego tenemos lifebalancechile.com. Si usted quiere bajar de peso, si usted quiere tener una alimentación que sea más adecuada para los problemas de salud que usted tiene, o simplemente porque usted quiere sentirse mejor físicamente, lifebalancechile.com es la respuesta. Ellos van a su casa con un equipos especiales de medición que no los tiene nadie más en Chile, van a medir todas las variables de su cuerpo, van a hablar con usted para preguntarle qué es lo que usted necesita, cuáles son sus problemas de salud, qué es lo que usted desea hacer. Con todos esos datos van a crearle una pauta alimenticia y luego lo van a monitorear todo el tiempo. No termina ahí el servicio, incluso usted tiene una línea abierta para contactarse con ellos todo el tiempo para hacer preguntas. En la primera visita, esta visita en que le van a hacer las mediciones, le van a dejar de regalo una botellita como esta, que dice aquí 3 de estas al día, con agua, y usted está al otro lado y dice, bueno, puede ser, yo uno de estos días voy a tomarme una de estas con agua, a ver qué pasa. Pero, repito, esto es mucho mejor que ir a un nutricionista común y corriente. Esto sí que es estar realmente conectado con una empresa que se dedica a que uno esté mejor. Y luego tenemos Edifito, una empresa que le surte a los administradores de edificio o de condominio o al comité de administración del edificio, que luego se lo entregará al administrador, un software que lo hace prácticamente todo y mantiene su edificio funcionando tiki-taka. Agiliza la gestión administrativa, es integral esta solución, el software permite hacerlo todo, facilita el cálculo de gastos comunes de condominio, aumenta la eficiencia en la gestión administrativa, genera automáticamente informes de gestión, mejora el flujo de información al copropietario, permite montones y montones y montones de cosas. Edifito, estimados amigos. Y terminando este bloque, quiero recomendarles este libro, cuya dirección para encargar este libro está aquí a mi derecha. Es un apellido bastante curioso, Targaryen. Targaryen es un joven filósofo, un tipo que promete mucho por lo que a mí me parece. Aquí usted va a encontrar una manera de ver el mundo, de entender las relaciones entre las cosas, las relaciones entre blanco y negro, entre polo norte y polo sur, en eso que la dialéctica hegeliana llama la interacción entre los contrarios, esto en el campo de la materia, de la política, una visión del mundo bien interesante, bien refrescante y que nos hace sentido muchas veces, en otros casos no. Hay mucho material acá adentro.
pero abre la mente. Yo creo que eso es muy importante hoy en día, precisamente porque están imperando ideologías, algunas de ellas bastante obsoletas, que se nos vuelven, que les han pasado el plumero y las quieren presentar de nuevo con un par de cambios de editoriales, como las grandes novedades. No son grandes novedades, son viejas como el tiempo. Es muy interesante este libro, se lo recomiendo. ¿Cómo lo obtienen? A mi derecha está el nombre del autor, está el mail para que usted se lo pida directamente. Esta es una operación muy privada, muy confidencial, podríamos decir. No lo va a encontrar en librería. El libro vale la pena. La Sinfonía del Caos. Ustedes sabían que hay una rama en la física que es la física del caos, o la teoría del caos. Muy interesante también. El mundo es más complicado que un simple mecanismo newtoniano, por así decirlo. Y les decía que los conflictos entre movimientos son los más feroces porque las partes están imbuidas de una creencia absoluta en los principios del movimiento que ellos apoyan, y por lo tanto y por definición los creyentes de otro movimiento distinto no solamente son casualmente nuestros enemigos porque, bueno, no, son peligrosos, son enemigos de nuestras ideas, son enemigos no simplemente de nuestro país o de alguna cosa así más o menos lejana a nuestra vida personal. Son enemigos nuestros, son enemigos de nuestro espíritu. Son enemigos de aquello en lo que creemos. Y en la misma medida que una ideología y una religión tiene pululando así apenas por debajo de la superficie un montón de elementos dudosos, que incluso para personas comunes y corrientes, sin mucho intelecto, de vez en cuando aparecen, asoman cabeza y empiezan a generar dudas. ¿Cómo se combaten las dudas? Con más fanatismo y luchando contra quienes, por tener la idea distinta, podrían estar fortificando esas dudas, podrían desequilibrarnos. Y con eso nos quitan todo, porque el militante de una causa termina, al identificarse con la causa, termina construyendo toda su persona en función de esa causa. Entonces, no es simplemente una persona que tiene una idea que usted la puede debatir, es alguien que pertenece a esa idea, que se conformó de esa idea. La idea o el conjunto de ideas se convirtieron en su DNA. Por lo tanto, si usted destruye esa idea, destruye a esa persona, en muchos sentidos. Por eso que es tan difícil para una persona que ha asumido en algún momento de su vida una fe, un movimiento, se ha hecho cristiano, se ha hecho nazi, se ha hecho comunista, se ha hecho, fíjense la palabra, se ha hecho tal o cual cosa. Es muy difícil abandonar, es muy difícil dejar de creer. Además hay un elemento social, él no es el único. Es parte de un movimiento, o sea, se comunica con otras personas que están en el mismo movimiento, sus amigos, sus amores, su vida profesional, los contactos del día a día son con gente de ese movimiento, o sea, está sumido en una subcultura de ese movimiento. O sea, toda su persona se moldea en grados mayores o menores en función de ese conjunto de ideas, y por lo tanto es muy difícil, incluso si usted le presenta los argumentos más demoledores, que esa persona los acepte. Va a haber, ahí sí que hay negacionismo, Roberto. Va a haber un negacionismo obstinado. Usted le puede mostrar a una persona que se profesa comunista, le puede estar, o lo amarra en una silla y lo obliga a escuchar a usted todo el día y a ver todo el día documentos, películas que le demuestran lo que significó el comunismo en Europa, en los países comunistas. Si le demuestra luego en un pizarrón de la manera más clara los errores de la teoría marxista en la plusvalía o de cualquiera de esas teorías. Si le demuestra que se cometieron millones de asesinatos en Rusia o en otras partes. Usted puede estar todo el día en eso y la persona no va a cambiar un ápice. Muy rara vez. Y los que cambian, o sea, el apóstata, ese sí que es una travesía al desierto. Pierde a sus amigos, es considerado un desertor, es considerado un hereje, es detestado, puede ser perseguido, en algunos casos es asesinado, socialmente es asesinado, y el hombre además interiormente se queda sin nada, ha perdido todo lo que lo sostenía. Así que lo que suele ocurrir con los apóstatas de una fe es que corren inmediatamente a asumir otra para reconfigurarse personalmente, para no estar en el vacío,
y para unirse a otra comunidad que le dé sustento, con la cual pueda vivir, porque los seres humanos no estamos para vivir solos. Entonces, se pierde tiempo, y usted probablemente quizás ha tenido esa experiencia, si usted es padre, y tiene hijos que se las dan de esto o lo demás allá, y enarbolan ideas no solamente absurdas, sino que además lo hacen con arrogancia, creyendo que usted es un estúpido, que no entiende nada. Usted seguramente ya ha comprobado la pérdida de tiempo que significa tratar de razonar con un chiquillo en esas condiciones. Perder el tiempo, totalmente. No van a entender, no les va a entrar en la cabeza, por ningún motivo. Eso es lo que los ha constituido, lo que les ha dado sentido. ¿Qué usted le va a ofrecer a cambio? ¿Demostrar que está equivocado? O sea, demostrar que él, no el racionamiento, no la idea que sostiene, sino que él entero como persona está equivocado. Es muy difícil. Es muy difícil. Los conversos, los que pasan de una cosa a otra, son muy pocos. Lo más que puede suceder con un activista, con un miembro de un movimiento, es que su compromiso se va debilitando en la medida que las experiencias le muestran que no era tan macanudo el asunto, en la medida que envejece y otros deberes lo obligan a darle tiempo a otras cosas y por lo tanto darle menos a la causa, en la medida que sufre experiencias que le muestran, aunque él se niegue, pero que van poco a poco haciendo efecto, que su idea no funcionaba, en la medida que al envejecer simplemente pierde energía, ganas, simplemente se queda dormido, simplemente no tiene ganas de salir, simplemente no tiene ganas de ir a la reunión. En otras palabras, el creyente pierde un poco la fe, se hace más tibio en su fe, pero sigue siendo de la fe. Y en algunas condiciones, en algunos momentos, en algunas instancias puede reencenderse su furor juvenil. Eso también se puede ver. Así es que hoy en día en el mundo estamos viviendo, bueno, nunca ha dejado de vivirse en la historia humana, nunca han dejado de existir, sino aquí, allá, en algún lado, algún movimiento, alguna causa célebre que concita a muchos jóvenes. En este momento en Oriente tenemos a las doctrinas islámicas más extremas que llevan a jóvenes, a hombres y mujeres, a suicidarse con explosivos por la causa. Tenemos los movimientos izquierdistas en América Latina que nunca cesan, izquierdistas ya sea que sean comunistas o que se llamen progresistas o que se llamen socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI, pero tenemos una parvada grande de jovencitos que al fin encontraron algo con lo cual dejar de decir yo no estoy ni ahí, como pasaba en los años 80, ahora tienen una causa. Y lo vemos incluso en países ricos, en Estados Unidos, en Europa, siempre hay. En algún momento hay más. En algún momento esta causa o este movimiento es el movimiento y no varios, y adquiere un peso y una masa y un poder de acción muy grande, como es el caso de los movimientos extremistas islámicos. Hay las distintas configuraciones, el ISIS, los Hezbollah, Hamas, todos esos grupos que están en guerra permanente con Israel, que están en guerra permanente contra Occidente, que detestan el gran Satán que es Estados Unidos y el pequeño Satán que es Israel. Todo el tiempo. Pero hay momentos en que el fenómeno es más masivo, es más importante y genera efectos a veces de gran magnitud. Como fue en Europa en el año 1848 y 49, y luego se fue apagando el 50-51, los movimientos nacionalistas, por un lado, los movimientos liberales, por otro, y los primeros movimientos, llamémoslos socialistas. Esos tres movimientos, a veces actuando aliados, a veces separados, a veces finalmente entrando en conflicto unos con otros, llenaron la política europea en esos años. Y las monarquías tradicionales fueron sacudidas poderosamente y algunas de ellas cayeron. La de Francia, por ejemplo, el año 48 se terminó el último rey que había, Luis Felipe de Orleans. En fin, obviamente usted dirá, bueno, pero de algo sirven estos movimientos. Mueven las cosas. Los jóvenes por lo menos tienen energía y mueven las cosas. Yo he escuchado ese argumento y probablemente tenga algo, hay un elemento cierto. ¿Qué pasaría si una sociedad estuviera constituida solo por personas mayores de 40 o 50 años?
que no se van a morir, pero que no están como personas de esa edad. Ya recorrieron todo el camino previo. ¿Tendría esa sociedad suficiente energía para asumir cambios o situaciones nuevas o desafíos o amenazas? No sabemos, porque nunca ha ocurrido, más que en forma muy indirecta, en sociedades donde los jóvenes sí están presentes, pero no tienen ninguna posibilidad de participar en la vida pública y política, por lo tanto todo está en manos de los viejos, pero esas sociedades al mismo tiempo coinciden con periodos históricos donde hay muy pocas situaciones donde se requiera una gran energía para transformar. Son sociedades muy conservadoras. Los mayores de edad tienden a ponerse cada vez más conservadores porque ya tienen una cierta desagradable experiencia con lo que suele pasar, por lo menos en gran parte con los movimientos llenos de entusiasmo. El entusiasmo que acompaña los movimientos y las causas, un entusiasmo que muy rápidamente se convierte en rabia y se convierte en violencia, tal vez sea un elemento inevitable, insustituible. Ahora, habría que hacer la contabilidad de cuánto queda de positivo restándole en los desastres, las tragedias, las muertes, la destrucción que generan los movimientos. ¿Qué queda de positivo? Algunos dirán, y lo dicen de hecho, y hay libros enteros sobre eso, que lo que dejan de positivo es que esa fuerza brutal, muchas veces demencial, muchas veces descerebrada, tiene el efecto positivo de echar abajo una estructura que estaba ya anquilosada y que de otra forma no iba a ser eliminada, y era necesario que viniera esta fuerza bruta a destruirlo. Una fuerza bruta incapaz de construir nada, pero al menos al destruir lo viejo, lo antiguo, lo anquilosado, dejaron espacio para que eventualmente se construya algo nuevo. Ese es un argumento que yo lo he escuchado 1.000.000 de veces y puede tener algunos elementos de verdad, pero nunca vamos a saber cómo funcionaría el contrafactual, cómo funcionaría una sociedad, incluso en tiempos actuales, en que los jóvenes no participaran en nada, que no hubieran movimientos llenos de entusiasmo y llenos de pasión, sino que simplemente las cosas se enfrentaran con la mayor frialdad, con que las personas más viejas enfrentan las cosas, la frialdad nacida del desgano, si ustedes quieren, del cansancio, pero que al menos evita el entusiasmo destructivo. ¿Serían capaces, con esa frialdad, con esa tranquilidad, con ese reposo cansino, de construir algo, de enfrentar una situación? ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber qué es lo mejor? En la práctica, en la historia ha funcionado con estos impactos feroces, irracionales, en gran parte, que echan abajo cosas. Y luego se van para el extremo y construyen cosas que son absurdas, y entonces hay que rehacer muchas cosas del pasado. Y en este proceso, digamos, que puede tomar 50 años, 2 generaciones, finalmente surge algo que los que vienen aún después pueden decir, bueno, se construyó una sociedad más moderna, más avanzada. Pero por Dios, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y la pregunta siempre queda, ¿se podría haber construido de otra forma? ¿Se podría haber llegado a una situación superior de una manera más tranquila? Algunos dicen que sí, y ponen como ejemplo los procesos políticos de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, que tuvieron grados de violencia, pero muy inferior a lo que se vieron en Europa continental, muy inferior a lo que se vieron en Francia, y lograron generar no solo una sociedad moderna, democrática hasta cierto punto, sino que ahí fue el seno de la revolución industrial de la modernidad, mientras que en Europa se agitaban en medio de guerras y matanzas. Puede ser, pero también en Inglaterra hubo presiones fuertes, nunca tanto como en Europa continental, pero las hubo. También hubo algún derramamiento de sangre. Bueno, es toda una cuestión de grado. Es muy difícil, digamos, llegar a una determinación, y yo no voy a ser quien lo haga. Yo no soy un filósofo de la historia, soy un pobre tipo que lee nomás. Y les recuerdo, amigos, Gigena, esta academia de música online. Ahí está la dirección a mi derecha. Gigena tiene otro nombre, la empresa completa, ustedes la están viendo a mi derecha. Usted puede tomar cursos de guitarra, de piano, de otros teclados también, de contrabajo eléctrico, de voz, educar la voz, para canto, para hablar. ¿Qué más? Percusión, flauta, saxofón, un montón de cosas. Y online, que es una manera muy efectiva de estudiar cualquier cosa. Póngase en contacto si quiere recuperar eso que ya olvidó de la guitarra, eso que ya olvidó del piano, y ahora considera que sería una buena idea
ahora que estamos haciendo los propósitos de año 22, retomar esos estudios. Y haga que sus niños no retomen, sino que tomen el ajedrez y fortifiquen su mente con un instrumento maravilloso para multiplicar, organizar y disciplinar la mente de un niño. Los niños son los principales beneficiarios del ajedrez. No importa si son grandes jugadores después o no, da lo mismo. Es el entrenamiento mental que ofrece el ajedrez sin que el chico se dé cuenta, porque está jugando, se está entreteniendo. O sea, es un aprendizaje, yo diría el tipo de aprendizaje ideal en que uno no se da cuenta que está aprendiendo porque se está divirtiendo. Si todavía le falta por ser un regalo a un niño, o viene un cumpleaños, entre a espacioajedrez.com y adquiera los productos que tiene ahí Pablo Tolosa para que ese niño se convierta el día de mañana en un mejor profesional, mejor estudiante. Y no olviden miclimo.com, estimados amigos, que ofrece la mejor climatización, los mejores dispositivos para la casa. Acuérdense, el mismo dispositivo sirve en verano, invierno, en todo el año. A veces da fresco. Usted quiere, funciona como aire acondicionado, fresquito. Si quiere, funciona como calefacción. Filtra el aire, está conectado a internet, lo tiene todo. Y tiene además el servicio y mantención permanente que ofrece Miclimo. No es lo mismo comprar en otra parte un aparato que se parece, pero que no es de la misma calidad y no le ofrecen el servicio y tiene que andar buscando un maestro chasquilla. Miclimo.com. Si es cliente del Banco Santander o del Banco Chile, puede comprar estos artefactos entre 3 y 24 cuotas sin interés. Y estamos llegando al final del programa, que fue menos corto de lo que yo creía, o sea, fue más largo de lo que yo creía. Y bueno, ustedes ya están en año nuevo. Yo estoy grabando unas horas antes. Estoy grabando el viernes en la tarde. Y les deseo a todos un gran abrazo. O sea, les doy a todos ustedes virtualmente un abrazo. Les deseo que se cumplan. No que se cumplan. Les deseo que hagan el intento de cumplir sus propósitos. Dense propósito. No se trata de decir que se cumplan tus deseos, sino en general. Que este año sea más positivo en términos de que leer más libros de los que leía, o meterse a estudiar música de nuevo, o entrar a estudiar en una academia en la internet algún idioma. Dense una meta. Eso es lo mejor, es lo que hace más feliz. Tener una meta e irla cumpliendo en el tiempo es, yo diría, una de las cosas más satisfactorias que puede tener una persona. Todas las cuestiones producen hartazgo. La comida, el trago, el sexo, son cosas del momento, producen hartazgo. La labor del intelecto, estar aprendiendo un nuevo idioma, estar aprendiendo, meterse en un curso de historia gratuito o pagado en una universidad extranjera o chilena. Tantas cosas que hay disponibles hoy en día. Además, usted tiene todo un mundo a su frente, a usted en el computador. Si usted anota en Google cursos universitarios de lo que sea, hay de todo. Usted va a encontrar cientos de opciones, algunas gratis, otras no. Usted verá. Es una muy buena idea meterse en un curso y aprender cosas nuevas. El aprendizaje es lo mejor. Yo, si me dijeran cuáles han sido los momentos más felices de mi vida, yo diría no son los momentos, sino que son los periodos en que he estado, y lo hago hasta el día de hoy, estudiando o reestudiando materia, porque que están a mi alcance mis poderes.